Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Bueno, siguiendo con esta sección de la cirugía, estamos empezando con el tema de instrumental quirúrgico. Muy bien, estos son los temas que más se hablan, ¿no? Dentro de esta pequeña sección de la cirugía. Entonces es importante conocer los arsenales quirúrgicos con el cual se van a realizar los procedimientos que más adelante vamos a ver de qué manera se va a llegar a efectuar. Entonces vamos a empezar. Primeramente, se calcar también, ¿no?, que la bibliografía usada para este tema está tomada en cuenta del libro de Técnica Quirúrgica, segunda edición de Zamiro Pari Montesinos. Un libro que se usa bastante en lo que sería la Universidad de la UNSA y también en la Universidad Técnica de Oruro. Y bueno, vamos a seguir. Primeramente, ¿no?, obviamente con la definición que es un instrumental quirúrgico. Prácticamente, ¿no?, el término de instrumental no antiguamente no se llegaba a tomar muy bien porque se mencionaba que era un, un instrumental que era tomado por lo que sería material de yeso. Pero conforme han pasado el tiempo, entonces se ha llegado a ver que hay incluso, ¿no?, arsenales que se llegan a efectuar que se ha hecho con material de vidrio, de polietileno y demás otros materiales. Entonces, también como se ha hecho la mención con el plástico, ¿no? Entonces, el término de instrumental, bueno, obviamente se usa, ¿no? Pero se dice también que el término de concepto debería ser llamado con el término de arsenal quirúrgico. Entonces, ¿no?, que se me hace mención que es el conjunto de instrumentos que permite realizar al cirujano las maniobras específicas en cada intervención quirúrgica. Y bueno, vamos a seguir más adelante, en el cual se hizo, ¿no?, la primera mención de los instrumentales quirúrgicos o arsenal quirúrgico hace bastante tiempo. Entonces se hizo la mención que, por ejemplo, el bisturí, que es el instrumento de tal vez mayor importancia en el ámbito quirúrgico, se hace la mención que en aquellas épocas se utilizaban con piedras, se usaban piedras muy filosas y bueno, entonces posteriormente, ¿no?, en las épocas más adelante, se hizo la invención con el material de acero inoxidable o también con el acero quirúrgico. Aquí vamos a tomar en cuenta que el bisturí es una pieza hemostática que fue inventada por Thomas Spencer Weiss en el siglo XIX, que también es conocido, ¿no?, como también el primer instrumento quirúrgico conocido hasta la fecha. También es conocido como un instrumento de diéresis, más que todo. ¿Por qué instrumento de diéresis? La misma se hace la mención que la diéresis se hace referencia a un corte que va a llegar a hacer la separación de dos tejidos, de un tejido. Entonces, también se hace la mención, ¿no?, que instrumento de diéresis, de corte. Bueno, en la actualidad van a existir muchas especialidades quirúrgicas en las cuales va a tener diferentes tipos de instrumental dependiendo de la cirugía que se va a llegar a aplicar. Entonces, aquí tenemos ejemplos muy claros que puede ser la neurocirugía, en el cual se hace la mención, ¿no?, de fresas, sacabocados, instrumental que va a hacer el corte de los huesos, pero al mismo tiempo va a evitar que se dañe la masa encefálica. De la misma manera, en la cirugía plástica, que se va a llegar a utilizar cortes muy precisos, en el cual se va a tomar en cuenta el arsenal quirúrgico que generalmente no se llega a efectuar en una cirugía convencional. Entonces, vamos a tomar en cuenta también que en la oftalmología se usa bastante lo que sería la microcirugía. Entonces se va a llegar a utilizar un arsenal quirúrgico mucho más delicado y pequeño, en el cual les pueden ser bisturís que son muy pequeños. De la misma manera, el mismo hilo de la aguja que se va a llegar a utilizar o también instrumental que va a servir para la diálisis de estas cirugías. Y también, como se hace la mención, como la otorinolaringología, en el cual se hace la mención que hay instrumental específico para esta especialidad. Y bueno, vamos a seguir, no más que todo, en el cual es importante también saber bastante el nombre que va a tener cada instrumental. Por lo general se dice que va a tener tres nombres, ¿no? Que uno puede hacer el nombre de eupónimo, figurado y el nombre que va a llegar por su funcionalidad. Puede llevar tres tipos de nombres. Muy bien, podemos tomar el ejemplo de la pinza de mosquito, que es el nombre, ¿no?, por la cual se hizo la mención. ¿Por qué mosquito? En este caso es un figurado. Porque las puntas, la parte distal de lo que serían los brazos, va a contener una forma similar al aguijón de un mosquito. Entonces, por eso lleva el nombre figurativo, como también puede ser el nombre de diente de ratón, que es el nombre de unas pinzas. Entonces, también puede llevar el nombre por la funcionalidad, una pinza hemostática, como también puede llevar el nombre del que ha inventado el instrumento. Entonces también vamos a tomar en cuenta, ¿no?, que esos van a ser los nombres que puede llegar a tomar un instrumental quirúrgico. Algo muy importante también que es de suma importancia es saber que no existe una persona que va a llegar a conocer todos los nombres del arsenal quirúrgico, porque el arsenal quirúrgico es bastante y como hemos visto pues, no solamente puede llegar a tener un solo nombre, puede llegar a tener
3 distintos nombres dependiendo qué instrumental estemos hablando. Entonces existen más de 5000 instrumentos quirúrgicos y entre ellos estamos tomando también los de las especialidades y demás. Más adelante vamos a hacer un video tomando en cuenta los instrumentales que se llega a efectuar más que todo no en un estuche quirúrgico, que es un estuche de práctica para estudiantes de medicina. Entonces por lo general suelen llevar de 9 a 12 piezas instrumentales. Y bueno, vamos a seguir con la nominación, que les he mencionado que va a haber 3 tipos de nombres. Obviamente va a haber un nombre genérico, ¿no? En el cual se hace la mención. El nombre genérico, una pinza, un bisturí, puede ser un separador y una sonda, diferentes tipos, ¿no? El nombre genérico. El nombre funcional, ¿para qué va a servir bueno, va a ser la función que va a cumplir el instrumental? En este caso, una pinza hemostática, que su opónimo puede ser también el nombre, ¿no? Del que ha inventado la pinza, entonces pinza de Halsted. Y el nombre figurativo que he hecho la mención hace un momento, que pinza de mosquito, que hace la similitud al animal o al objeto. Entonces vamos a seguir hablando, que las mismas contra las siguientes partes. Un extremo proximal, ¿no? En el cual se hace la mención que va a estar más en contacto a lo que sería la manipulación de la mano del cirujano que lo va a emplear. Entonces, este va a ser la parte donde se va a efectuar, como que en este caso tenemos una pinza, en este caso vamos a tener aquí 2 aros en el cual va a ser la afección de la manipulación del instrumental, la parte del cuerpo en el cual vamos a encontrar los brazos y entrecruzamiento que va a derivar a la parte distal en el cual son los brazos, y dependiendo del tipo de instrumental se va a efectuar más que todo, ¿no? Con la acción directa en el caso de la operación. Vamos a ir más adelante también con la nomenclatura del instrumental quirúrgico. La nomenclatura va a ser la siguiente, ¿no? Que puede ser una mononomenclatura que puede ser asignada por un solo nombre. O también puede ser también que nos va a llegar a clasificar según la función, estructura y la construcción. Y bueno, vamos a ver bastantes, ¿no? Según por la función. Aquí vamos a ver 2 tipos de, uno que va a ser la función activa y la función pasiva. Aquí tenemos el ejemplo de la función activa, que es el bisturí, y también vamos a tomar en cuenta la función pasiva, que es una pinza anatómica adyuvante. ¿Por qué? Porque la misma va a entrar en contacto y acción directa dentro de lo que sería la función en el quirófano. Entonces, ¿para qué va a servir? Va a ser una diéresis. Esta misma va a llegar a cortar. De la misma manera, un porta agujas va a ser, y de igual manera, una función activa, porque va a servir para la síntesis de la piel. Entonces, la función pasiva en este caso, su función no es netamente, ¿no?, para coadyuvar en una síntesis de una herida, pero prácticamente va a llegar a coadyuvar. ¿Por qué? Porque podemos utilizarlo para afrontar lo que sería la aguja, el portaagujas y también la separación de los tejidos. Su función principal no va a ser la síntesis, pero nos va a ayudar para hacer este procedimiento. Entonces, su función va a ser pasiva. Sin embargo, el portaagujas o el bisturí va a tener una función activa. Y vamos a seguir más adelante, ¿no?, con lo que sería la estructura y la composición de la misma. Entonces vamos a tomar en cuenta que va a haber instrumentales elásticos, instrumentales que van a tener la cremallera, como puede ser las pinzas Kelly. La cremallera es esta partita de acá que estamos viendo, en el cual nos va a ayudar a servir para una mejor fijación. Instrumentales cortos que va a servir más que todo para la superficie del organismo, en este caso puede ser en el caso de la piel. Instrumentales largos que nos va a llegar a servir más que todo dentro de cavidades profundas que puede llegar a servir en una operación. Instrumentales pequeños de la misma manera que más que todo sirven, ¿no?, para cirugías oftalmológicas, o también como las de ciertos casos como otorinolaringoscopías, más o menos, ¿no? Ejemplos. Y bueno, también vamos a tomar en cuenta los instrumentales grandes, en el cual nos va a llegar a servir o manipular grandes masas. La clasificación por grupos. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño hincapié, ¿no?, haciendo la mención del otorrino. Generalmente esa es la mención en la cual puede llegar a efectuar de otorrinolaringología, que efectúa dependiendo del grado, no siempre se va a llegar a manejar instrumentales pequeños, pero eso más que todo sería un ejemplo, ¿no?, ya que la misma va a abarcar 3 tipos de componentes del organismo, como cual puede ser el oído, la laringe, y bueno, y demás que vamos a ver más adelante, pero bueno, tomando en cuenta la función que este mismo va a llegar a componer. Y bueno, vamos a seguir aquí, ¿no?, con lo que sería la clasificación. En este caso vamos a tomar en cuenta lo que serían los grupos funcionales por el cual se va a llegar a agrupar. Es muy importante tomar en cuenta las funciones de los instrumentales que vamos a tener en cuenta. Entonces, mediante estas funciones vamos a agrupar los instrumentales que vamos a ver más adelante. Va a haber los primeros que van a ser instrumental de aislamiento y fijación. También vamos a encontrar instrumentos de diéresis y exéresis, que hemos visto hace un momento, de corte y extracción. También vamos a tomar en cuenta de la disección, para hemostasia, para
corregir lo que sería un hemorragia, de la misma manera hemostasia y prevención, que puede ser en este caso mixto, la prevención o también presión, ¿no? En este caso de exploración y medición, que puede ser una sonda canalada, la instrumental de exposición y separación, de síntesis, instrumentales también especiales que vamos a ver pues, según la especialidad que puede llegar a tener en este campo, y también instrumentales de iluminación. Los primeros que hemos dicho que van a ser los instrumentales de aislamiento, en el cual vamos a tener en cuenta que estos nos van a permitir a fijar elementos y aislar el campo operatorio del resto del cuerpo. Entonces vamos a tomar en cuenta aquí dos tipos, bueno, son más, ¿no? Vamos a ver por las primeras, que va a ser la pinza de Backhaus, el cual se emplea para fijar campos operatorios y telas. El pinza de Roeder, más que todo que va a ser semejante a la de Backhaus que hemos visto acá, es casi similar, ¿no? Más que todo son pinzas largas con topes que van a tener, topes en su punta. Y bueno, actualmente ya no se usa, ¿no? Pero bueno, son los nombres. Hemos dicho que hay la mención de bastantes estructuras quirúrgicos. Aquí igual que las que tenemos, que va a ser una pinza de Kirmon Jones, más que todo son pinzas para pinzas de campo, ¿no? Pinzas elásticas, como se ve aquí la mención. Tenemos que tomar en cuenta la pinza de Robin, las pinzas de Hayden, que son pinzas elásticas, de la misma manera nos va a llegar a servir. Y bueno, más que todo son para llegar a diferenciar, ¿no? En las puntas de los dientes, en este caso va a tener una punta cruzada, como se puede llegar a ver. Bueno, instrumentales de diálisis. Los instrumentales de diálisis son instrumentales que sirven prácticamente para cortar. Bueno, eso son en palabras más simples, ¿no? La palabra cosa que sería que significa dividir o separar partes normalmente unidas. Que son prácticamente instrumentales que realizan corte, sección y separación de tejidos. Generalmente estas van a tener un filo en el cual va a tener sus partes, ¿no? Y obviamente se van a llegar a dividir por lo que serían números, dependiendo del tamaño que esta misma va a llegar a presentar. Las partes que van a contener lo que sería en este caso el bisturí va a ser obviamente el mango, que va a ser de acero inoxidable, el cuello, la hoja, la punta, el dorso, el filo y también el talón del filo. Obviamente es un instrumental quirúrgico en este caso que se encuentra, que es de acero inoxidable, pero también puede haber presentaciones distintas que el mango se puede incluso llegar a encontrar de plástico, pero el cual se llega a utilizar o efectuar dentro del acto operatorio son las de acero inoxidable. Y que vamos a tomar en cuenta que es el escarapelo, no se puede cambiar la hoja, eso es como un bisturí solito. No se puede cortar la hoja, no se puede cambiar la hoja. En tanto, los que son desmontables se pueden encontrar y se puede desmontar la hoja según dependiendo del caso. Entonces, una vez ya efectuado el acto operatorio, entonces esas hojas se llegan a desechar. Y bueno, como ya le mencionó, el bisturí más prácticamente es también la adopción o la imagen prácticamente para lo que sería la imagen por excelencia que se presenta a los cirujanos. Entonces también, ¿no? En este caso el país de Bolivia, más que todo que adoptó lo que sería como un emblema de la sociedad boliviana de la cirugía. Como se puede ver, el bisturí. Bueno, instrumentos de diéresis, que son instrumentos de corte. Ya que hemos hecho la mención en su momento, el bisturí es uno de los elementos de diéresis por excelencia. Y generalmente se va a contener diferentes tipos, que puede ser el electrobisturí, el criobisturí, también puede ser bisturí que funcionan con rayos X y bastantes, ¿no? Y dependiendo del grado, aquí hemos hecho la mención que se van a encontrar las hojas por según el número que va a llegar a presentar. Y bueno, prácticamente en el estuche quirúrgico vamos a encontrar dos tipos de mangos, que va a ser el mango número 3 y el mango número 4. Unos más pequeños y otros más grandes. Y dependiendo del mango, estos mismos van a llegar a ser posible ser montable estos números de hojas. Entonces en el número 3 vamos a montar la hoja número 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Sin embargo, en la hoja número 4 vamos a montar desde el número 18 hasta el número 24. Y bueno, vamos a encontrar aquí también el electrobisturí, que el electrobisturí va a ser más que todo que va a funcionar con una carga eléctrica, en la cual su propiedad importante también va a ser que al mismo tiempo de cortar, de efectuar el corte, también va a producir una coagulación. Entonces importante también hacer la mención, ¿no? Que el voltaje en el cual esta va a llegar a mantener va a ser aproximadamente llegando hasta los 1.000.000 de ciclos por segundo, o también puede ser lo normal, ¿no? Que es de 100.000 ciclos por segundo. Y bueno, esa es su formita, es del electrobisturí. También se puede llegar a utilizar lo que sería prácticamente, ¿no? En una cirugía laparoscópica. Y bueno, el bisturí de láser. El bisturí de láser prácticamente, ¿no? Que en 1960 Theodore Main presentó lo que sería la primera invención de este bisturí láser. Prácticamente este bisturí también se llega a utilizar para lo que sería efectuar cirugías oftalmológicas o también cirugías, en algunos casos se llega a utilizar, ¿no? Las cirugías a rayos gamma en la práctica de la extracción de tumores. También las tijeras. Las tijeras vamos a encontrar, como se dice la mención, ¿no? En sus partes sería cuervo, parte proximal y distal. Prácticamente, dependiendo del grado de las tijeras, estas mismas se van a llegar a denominar en curvas y rectas. Se hace una mención, ¿no? Que las tijeras en punta recta sirven más que todo para cortar materiales y las curvas en punta curva sirven para cortar tejidos orgánicos.
Es una práctica, ¿no? Que se hace la mención también en el mismo libro. Entonces vamos a encontrar las más comunes y normales, que son las tijeras de mayo, en el cual se hace la mención que tienen puntas que van a ser somos, no van a ser agudas, van a ser en punta soma. Y bueno, aquí también vamos a encontrar las tijeras de Matzenbau, que son para cortar tejido vivo, como si es un momento, ¿no? Tijeras en punta curva y tijeras en punta recta. La acción recta va a cortar materiales como gasas, apósitos y, bueno, micropores y demás. Y bueno, las curvas van a ser para cortar tejido vivo. La tijera de Dandy también, que sirve para cortar la dura madre, tejidos óseos que nos van a llegar bueno, que se va a derivar dependiendo del grado de especialidad que hemos hecho la mención hace un momento, como en este caso sería la neurocirugía. La tijera de Taylor, que va a servir para cortar las meninges. La tijera de Potts, que es más que todo una tijera que se usa en la cirugía vascular. Las tijeras de Lloyd Baidis, que son para cirugías de recto. Y una tijera similar a lo que sería este tipo de tijera, que se va a hacer más adelante. También vamos a encontrar distintos tipos de tijera que nos va a llegar a servir para, más que todo, la exéresis o la extracción de un cuerpo extraño. En este caso, no es un cuerpo extraño, pero por alguna razón está haciendo la extracción de, bueno, el corte de la amígdala. Entonces la tijera de Schroeder, que es para una amigdaloctomía. La tijera de Spencer, que es para retirar puntos de sutura. También hay más tipos de que nos van a llegar a servir más que todo, ¿no? Para el retiro de suturas. No hace la mención, pero en este punto vamos a hacer la mención solamente de esta tijera. Hay también la tijera de Lister, que sirve para cortar la sopa, las vendas. Y bueno, va a tener esta peculiar característica y forma. Bueno, yo sé muy bien que no solamente existen aplicaciones y cosas que son para el uso de personas zurdas, también no en este caso que es dentro del acto operatorio se hace la mención que existe tijera para zurdos y más prácticamente va a facilitar lo que es la manipulación para los cirujanos que son de la mano dominante, en este caso que es la izquierda. Te vamos a encontrar lo que serían las micro tijeras de vanas, que es la siguiente mención, que va a ser esta formita pequeña, van a ser pequeñas, las ramas proximales pequeñas, no van a tener asas y el sistema es desde sorte, o sea, apretando. Y también vamos a encontrar lo que sería aquí un iridótomo. Es una tijera especial que se usa en la oftalmología. Entonces su implementación es prácticamente para hacer un círculo perfecto. Entonces va a ser realizado para también, ¿no? De la misma manera, ese tipo de implementación. Entonces va a cortar el iris. De la misma manera vamos a encontrar osteótomos que son instrumental, que va a llegar a servir, en este caso la perforación y el corte, es uso dicho, de los huesos. Aquí vamos a encontrar las cisadas, también vamos a encontrar también las bujías, que sirven prácticamente de extracción de huesos, el costótomo. Y también vamos a encontrar también los escopios, en este caso vamos a encontrar el cincel de Lucas, el esternótomo, que son prácticamente para hacer la extracción de huesos grandes, huesos duros. Entonces se va a llegar a utilizar eso dependiendo del grado de cirugía que se va a llegar a implementar. Aquí tenemos que tomar en cuenta lo que sería el periostótomo de Langenbeck y también el martillo de Hackett. Y bueno, prácticamente estos huesos, digo, perdón, estos instrumentales son utilizados para hacer una pequeña extracción de un hueso. ¿Y esto para qué sirve? Sirve prácticamente para llevar y ser analizado en el estudio de laboratorio. Entonces, dependiendo del grado, puede ser llevado a sección de, bueno, de una biopsia, ¿no? Que nos va a llegar a determinar si si el presente hueso está presentando un grado de patología, o algún grado de infección o grado de enfermedad que esté cruzando. Debemos tomar en cuenta lo que serían las fresas. Este instrumental prácticamente son utilizadas, ¿no? Las fresas, el trépono de árbol y talado eléctrico. Los tres funcionan en una sola función. ¿Y en qué función van a participar estas tres? Prácticamente estas van a servir para hacer los cortes efectuados dentro de lo que sería las meninges en el cráneo. Entonces, los huesos que van a proteger obviamente a la masa encefálica. Y entonces se va a llegar a implementar esos instrumentales para no dañar la masa encefálica. Entonces se pone acá, se pone encima del trépano y conjuntamente con un taladro se llega a efectuar la perforación. Te vamos a encontrar distintos tipos de instrumentales que nos va a llegar a servir también para la biopsia, como la legra de Doyen, las curetas de Bowman y también los dermatótomos. También vamos a encontrar otros tipos de arsenales que también se usaban antiguamente, pero actualmente, dependiendo del grado de hospital, el tipo de insumos que vamos a llegar a contener, se va a llegar a ver también las sierras de Chazier, que sirve para efectuar cortes y amputaciones, las sierras de Gilly, en el cual se va a efectuar una cieza que va a tener unos cortes y navajas filosas que va a llegar a efectuar el corte mediante una tracción. De la misma manera, ¿no? Vamos a encontrar una cieza vibratoria eléctrica que nos va a llegar a efectuar la diéresis. Los instrumentos de exéresis que vamos a encontrar más que todo que sirven para la extracción también de algunos elementos dentro del organismo, que en este caso vamos a encontrar el flebo extractor. También vamos a encontrar instrumentos de disección que, como dice su nombre, nos va a llegar a ayudar a diseccionar
ciertas partes. En este caso vamos a encontrar la pinza anatómica, vamos a encontrar la pinza quirúrgica, las tijeras también que nos van a llegar a servir. Y bueno, las pinzas elásticas, ¿no? Que se van a llegar a dividir entre sus distintas partes. En este caso estamos tomando en cuenta lo que sería una imagen que está tomado del libro de Zabaleta. En este caso vamos a encontrar las pinzas de Cushing, que son las pinzas anatómicas, que en las cuales en la parte proximal van a tener sus anuritas, ¿no? En forma de estrías. Posteriormente vamos a encontrar el de Sternburger, que es la que conocemos, la pinza que nos sirve para efectuar lo que sería la adhesión de tejido, en este caso para efectuar una sutura. Entonces, una forma característica que vamos a encontrar también va a ser la puntita, que va a ser en forma de diente de ratón. Va a haber aquí una puntita en forma de dientecito y nos va a llegar a efectuar un mejor agarre. Y también va a haber, ¿no?, las siguientes que vamos a encontrar, como el Tortli, el de Rush y demás, que nos lleva a efectuar más que todo un mejor agarre. En este caso se llega a utilizar en cirugías de pulmón o cirugías torácicas. Y bueno, aquí también vamos a encontrar diferentes tipos de pinzas según el modelo que se va a llegar a efectuar. Más adelante vamos a ver las pinzas de disección con cremallera. ¿Cuál es la cremallera? La cremallera va a ser esta partecita de acá que nos va a llegar a efectuar una mejor tracción y agarre de las partes. En este caso vamos a encontrar también las pinzas de Moynihan, pinzas Mixten, la de Lagen, pinza Gray. Instrumentales de prensión. Como dice su nombre, vamos a agarrar una mejor prensión que nos va a llegar a tener un mejor agarre, ¿no?, de las estructuras de tejidos y órganos. Entonces acá vamos a encontrar las pinzas elásticas que hemos visto aquí hace un momento. Estas son las pinzas elásticas de Sternburger, en el cual se van a llegar a efectuar mediante una pequeña tracción. Y como se la mencioné, la pinza va a tener la forma de un diente de ratón, en este caso. La pinza anatómica, o también llamada pinza de Cushing, que es más que todo una pinza que nos va a llegar a tomar estructuras finas y, bueno, con mayor delicadeza. La pinza de cocodrilo de Bron, como dice su nombre, de cocodrilo, va a tener la parte de los dientes en los brazos, entonces va a tener como forma de dientes de cocodrilo, entonces lleva el nombre, ¿no?, pinza de Bron o de cocodrilo. Y bueno, vamos a tomar en cuenta las pinzas de Rus, Rusa, pinzas de Duval, Toptic, que ya mucho la mención hace un momento. De la misma manera vamos a tomar en cuenta, ¿no?, que estas mismas van a llegar a diferir también según el uso que se va a llegar a efectuar, ya que la misma hemos dicho que el ejemplo más claro que es entre la pinza quirúrgica y la pinza anatómica, que son las más usadas, son dependiendo del grado de tejido que vamos a llegar a implementar. Entonces la pinza anatómica, la cual va a contener dientes, prácticamente se utiliza en tejidos gruesos y duros, algo que no se llega a efectuar con la pinza quirúrgica, que también se llama la pinza hemostática. Más adelante vamos a tomar en cuenta otros tipos de pinzas que son como las pinzas de cremalleras, en el cual se hace más que todo las menciones en este caso, como de la pinza de Foliester, la pinza de Gregorio, la pinza de Duval, en el cual prácticamente hemos hecho la mención que en este caso se llega a implementar o a efectuar más que todo en cirugías que van a llegar a involucrar órganos como el pulmón o también sus órganos delicados como serían asas intestinales y el recto. Tenemos que tomar en cuenta la pinza de Baker, que hemos visto en la mención, de Kojic también, bueno, que va a ser similar a de Cyclops en este caso. Las pinzas de Kocher, que son así, que son estas formas largas que van a llegar a presentar. Las pinzas de Museux, que son las de acá, al final van a presentar dientes. Y bueno, diferentes pinzas que vamos a llegar a ver, ¿no? La pinza de Fourier, la pinza de Kojic, que son más prácticamente, estas pinzas se llegan a utilizar más que todo, ¿no?, en la que sería en las cirugías ginecológicas. Y también una característica importante que van a llegar a tener estas pinzas, que son la parte distal, lo que sería, conforman lo que sería una parte larga. Entonces, ¿lo que es lo que significa a simple vista? Que estas mismas se van a llegar a efectuar en cavidades profundas. Y aquí, en este caso que estamos encontrando la pinza de forceps, que más que todo, ¿no?, tiene una forma de gancho, de agarre, que ¿para qué se sirve? Es una parte que se llega a utilizar más que todo, una parte gineco-obstétrica, para agarrar la cabeza del bebé. Esto se usaba antes. Actualmente se encuentra proscrito, ya no se llega a utilizar estos instrumentales quirúrgicos. Como hemos visto, no muchos de acá de estos instrumentales ya no se llegan a utilizar actualmente, pero bueno, igual en algún momento han formado parte del arsenal quirúrgico que se llega a efectuar en distintos tipos de especialidad quirúrgica. Aquí vamos a tomar en cuenta la pinza de Price de Thomann, que son para pinzas bronquitis. Va a tener lo que se llama agujas de fijación con sus ramas prensoras. Como ven, aquí va a tener agujitas. Las pinzas de Sens, que permiten un mejor agarre de los huesos. Y bueno, obviamente va a tener una cremallera, ¿no?, que permite hacer la fijación. La pinza de miotomas de Doye, que en la cual tiene una forma de sacacorchos, que es un instrumental en espiral, que va a permitir más que todo la tracción del útero. Y que va a servir para, bueno, que
una vez que se induce en el tumor. Más que todo, prácticamente no van a ser instrumentales que va a llegar a, en este caso, servir para una histerectomía. La pinza de Langerbeck. Entonces va a ser una pinza que va, bueno, que sirve para tomar el hueso. Y bueno, estas pinzas son prácticamente por sus brazos fuertes y va a tener unas ramas que van a ser prensoras. Vamos a tener mayores tipos de pinzas que en este caso va a llegar a servir en este caso para efectuar más que todo diámetros en este caso para hacer una mejor precisión de los huesos. Aquí también tenemos otra pinza en la cual sirve para para que va a sostener el hueso fracturado. Prácticamente no son arsenales que se van a llegar a utilizar en la cirugía traumatológica. Los instrumentales de hemostasia, que hemos hecho la mención, prácticamente es importante también tomar en cuenta, ¿no?, el tipo de la funcionalidad que se va a llegar a presentar, porque las mismas se van a llegar a poner en una mesa al lado del instrumentista, y entonces esta se va a llegar a derivar por instrumentales de hemostasia, de prensión, de síntesis, de exposición y demás. Entonces estas mismas van a llegar a presentarse. Aquí tenemos los instrumentos de hemostasia. El primero que vamos a tomar en cuenta, y el más conocido, que va a ser la pinza de Kelly, que es la que conocemos acá. También la pinza de Halsted, que igualmente vamos a ver, o también de mosquito, que permite deslizar la hemostasia, ¿no? Mucho la forma que la cual va a presentar, va a tener la punta en forma de lo que sería el aguijón del mosquito. La pinza de Crilley, en la cual va a tener unas formitas más largadas. La diferencia es que estas mismas van a presentar estrías hasta el final del primer brazo, en este caso de estos brazos de acá. Eso no, contiene pequeñas estrías, se van a llegar a ver hasta el final. La pinza de Dixon de Lowens Lace, que es una pinza hemostática, de la misma manera va a tener, bueno, van a contener estrías, pero estrías especiales en formas cuadriculadas finas en sus damas. Y bueno, más tipos de pinzas, ¿no? La pinza de Rochester, que va a tener formas de estrías transversales. Las pinzas de Roydningham, que van a ir según su 24-27 centímetros. Y bueno, más que todo, su forma característica va a ser este tipo de angulación que vamos a llegar a presentar, que es de 45 grados. La pinza Mixter, que son, bueno, sus ramas delgadas. Y bueno, va a presentar esta forma en sus partes distales de la misma. Y la pinza de Lahey, que es una punta, bueno, que en su final va a tener unas ramas que va a permitir más que todo, ¿no?, una gaze en este caso, que aquí, como podemos ver, va a tener formas en forma de rastrillo. Bueno, y estas son las ramitas que presenta. En instrumentos hemostáticos, ¿no?, vamos a encontrar diferentes tipos, ¿no? Aquí vamos a encontrar el Bulldog, que más es una pinza elástica que va a diferir, o sea, va a permitir la hemostasia temporal en vasos de mediano calibre. Una pinza de B. Backey, que es una hemostasia para vasos grandes. Que bueno, a diferencia de lo que vemos en la pinza anatómica y la quirúrgica, esa va a contener lo que sería una mayor delicadeza y afinidad en la parte distal. La pinza de Satinsky es una pinza mucho más larga, en la cual van a contener lo que sería estrías longitudinales y al finalmente va a ser orientada para un mejor agarre. La forma característica de su brazo distal va a ser de la siguiente forma. Bueno, en los instrumentos de prensión y hemostasia, estos son más que todo, ¿no?, instrumentales que en el cual hemos hecho la mención que pueden llegar a ser mixtos. Entonces vamos a ver, no va a ser un poco de sospecha que vamos a ver instrumentales que se van a llegar a repetir. Aquí la pinza de Kocher, que digamos, no es la primera vez que lo estamos viendo, ya es la... Bueno, este instrumental no es desconocido para nosotros. Va a presentar lo que sería, bueno, un diente en forma de punta. Va a tener sus estrías transversales. Las pinzas de Rochester Pen, en más que todo, que van a tener pinzas largas y fuertes que van a cumplir la función de prensión y al mismo tiempo una función de hemostasia. La de clave intestinal, que se va a emplear, ¿no?, para la prensión y también para hemostasias en este tipo de cirugías gastrointestinales. Bueno, y obviamente va a haber instrumentales que van a llegar a servir de exploración para la apertura en estos casos de dependiendo del grado de cirugía que va a llegar a implementarse. La primera que vamos a contener va a ser la sonda canalada, en el cual va a presentar lo que sería esta forma de acá y va a presentar lo que sería un estilete de extremo distal y un canal medio. Prácticamente la función de esta zona canalada va a ser para proteger elementos nobles como nervios o vasos al momento de efectuar una diéresis. Los espéculos, que es un instrumental que se llega a efectuar más que todo, no más que todo, se lo llega a efectuar efectivamente en el área de gineco-obstetricia. ¿Por qué? Porque este mismo va a llegar a dar apertura a lo que sería el canal vaginal para diferentes procedimientos. Entonces la misma se va a llegar a efectuar de la siguiente manera. De esta manera se va a entrar de manera longitudinal y posteriormente, según las técnicas mencionadas y las técnicas que se va a llegar a emplear dentro del manual de estos procedimientos quirúrgicos, se va a llegar a hacer la apertura. Entonces nos puede llegar para diferentes procedimientos, para verificar obviamente, ¿no?, cómo se encuentra el cuello uterino en este caso. O implementar, por ejemplo, la implementación de un té de cobre, que es un elemento de anticonceptivo que va a llegar a efectuar según el requerimiento o la necesidad que tenga el paciente.
El estilete, que prácticamente es un acero es un alambre de acero inoxidable y flexible según sus puntasomas. Prácticamente es un instrumental de disección, ¿no? Para verificar y diseñar prácticamente estructuras nobles del organismo. Y también el ginoscopio, como dice su nombre, para la exploración de la nariz y fosas nasales. En los instrumentos de exploración también tenemos aquí lo que sería el otoscopio, es para la exploración del oído, el laringoscopio para hacer la apertura de la laringe, que nos puede llegar incluso a servir para la efectuación de la intubación del paciente, ¿no? El bajalenguas, que va a llegar a explorar la cavidad bucal. De la misma manera vamos a encontrar un espéculo anal, dependiendo del grado del paciente que llegue a presentar la patología. Entonces es importante tomar en cuenta estos instrumentales para una mejor exploración y visualización del paciente. De la misma manera vamos a encontrar diferentes tipos que van a ser mixtos, en este caso el espéculo vaginal de Kurzweil, que es prácticamente el espéculo que nos va a llegar a verificar en este caso entre el canal vaginal, lo que sería una mejor exploración del cervix uterino, el anoscopio de Kelly, que de igual manera, como es su nombre, nos va a llegar a efectuar una mejor exploración del ano. El zectoscopio igual va a ser similar a este, ¿no? Pero va a ser un poco más profunda, en este caso aproximadamente hasta 10 centímetros. El histerómetro, como dice su nombre, va a ser un estilete largo, maleable, que va a permitir medir el tamaño y profundidad de la cavidad uterina. ¿Para qué es importante esto? Más que todo, ¿no? Implementar, dependiendo el grado o el tipo de cirugía que va a llegar a implementar el ginecólogo con el paciente. Instrumentos de exploración como las pinzas de Zandal, que más que todo son, ¿no?, para efectuar la exploración de las vías biliares. De la misma manera vamos a encontrar las dilatadoras de Baker, que tienen una forma de estilete, y bueno, no va a tener un mango fino con punta de forma de oliva. Las pinzas de Des-Haldens, más que todo es para llegar a servir lo que sería la exploración de las vías urinarias, y también, ¿no?, es más que todo utilizada por lo que serían los urólogos, como también vamos a llegar a efectuar lo que sería la pelvis renal y los uréteres. Es importante tomar en cuenta según la patología que puede llegar a presentar el paciente. Generalmente también, ¿no?, puede llegar a servir también para la eliminación o exéresis de los cálculos que se pueden llegar a encontrar dentro de la vía renal. Los dilatadores de Haldens, de la misma manera, que va a llegar a exploración, que va a servir para la exploración, ¿no?, de las vías urinarias, que va a presentar lo que es una cavidad que este mismo va a llegar a presentar. Entonces puede llegar a permitir arrastrar lo que es el mismo cálculo. Como hemos visto hace un momento, ¿no?, muchos de los instrumentales nos van a llegar a servir también, y de la misma manera se van a llegar a complementar el uso uno al otro. En este caso estamos tomando en cuenta también dilatadores de Higar, que vamos a encontrar de distintos diámetros, cistoscopios y también cánulos de punción ventricular. Vamos a tomar en cuenta también más instrumentos, bueno, como he hecho la mención, estas mismas nos van a llegar a permitir lo que sería una mejor exploración. En este caso también va a permitir separar planos superficiales, que entonces va a permitir hacer una mejor exposición. Más que todo, ¿no?, esta se va a llegar a efectuar en operaciones gastrointestinales y también cirugías tóraco-abdominales y, bueno, sí, sería más que todo de ese tipo de operaciones. Bueno, entonces esto va a requerir una mayor fuerza o tracción, entonces no se puede estar manteniendo todo el momento con la mano de el personal quirúrgico. Entonces prácticamente este instrumental nos va a llegar a facilitar una mejor exploración. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta la imagen que se ve, que es un separador de harina de Fassier. ¿Qué va a constar? Va a constar con lo que sería una rama cuya va a tener una punta curva, entonces la va a ser casi de 180 grados centígrados, en el cual esa misma puede llegar a contener y emplear lo que sería más que todo una cirugía estética. Los separadores de Volkmann, que son de esa manera, separadores de Farabeus. Esos separadores de Farabeus más que todo se llegan a implementar y a usar lo que sería dentro de las cirugías gastrointestinales para hacer una mejor apertura del abdomen. Los separadores de Roux, que son anchos, que son formas dobladas, y bueno, están compuestos por 3 piezas. El separador de Finocchieto, que está en mano larga, también va a ser dotada de un mango largo tradicional. El separador de Manfredet, que es más que todo para hacer la separación, ¿no?, de venas. Entonces, dependiendo del grado y también la operación que va a llegar a implementar, una safonectomía posiblemente. El separador de Cushing, que es para las venas. Bueno, también va a contener lo que es un mango pequeño y en extremo el separador cóncavo. El separador de Dieber, que son para láminas sólidas de diferentes tamaños. Y bueno, el separador de valva maleable de Haber, que permite adoptar más que todo una forma deseada que vamos a querer tomar en cuenta. Entonces esta va a tener una forma maleable. Vamos a poder doblar en la forma que nosotros vamos a querer implementar. El separador de Mateu, que va a presentar un mango fuerte y un segmento distal de aproximadamente 90 grados centígrados, o sea que va a ser recto.
El separador de Richard, que estamos viendo aquí, va a ser de 90 grados centígrados, va a tener forma cóncava, de Sauerbruch, separadores de Davidson, separadores de Doyen, separadores de Shaking Mass, separadores de suprapúbica, espéculos de cerebro y separadores de Lunch-Homan. Más que todo, ¿no? Estos son separadores que se hace la mención. Actualmente no se toma en cuenta, ¿no? Se desconoce también si muchos de estos instrumentales y arsenales quirúrgicos se están llegando a utilizar en la actualidad. Pero, como se hace la mención, esos instrumentales, bueno, sí, en algún momento se llega a efectuar dentro de la cirugía. Separadores o tractores autoestáticos. Estas pues, contienen la siguiente forma. Más que todo, ¿no? Sirven para una fijación. Pero la fijación, a diferencia de los separadores que van con esa forma de agarre, estas mismas van a funcionar este tipo de prensión. Entonces, van a ser separadores autoestáticos, en el cual podemos encontrar el abrebocas, separadores de Breckett-Maltz que se emplean para la región cervical, para una laminectomía. Puede ser separador de Caspar, separador de cirugía ventral cervical, más que todos separadores que van a llegar a servir en el área ginecobstétrico. Separador de Finochetto, que es un separador de tórax, ¿no? Que va a presentar lo que sería una zama desplazable con cremallera. Separador de Collin, que va a servir para abdomen. Un separador de Gosset, que va a contener dos valvas. Demi Bowery para abdomen. La de Leila, que va a ser para el cerebro. Y de Gelpi, de igual manera, para el cerebro. En instrumental de síntesis. El instrumental de síntesis es un instrumental muy noble e importante. ¿Por qué? Porque la misma va a presentar lo que serían instrumentos en el cual va a contener una acción para el cierre de una abertura que va a estar contenida hacia el medio externo. Entonces son instrumentales de sutura, por así decirlo. Entonces van a presentar diferentes tipos de bueno, diferencia. ¿Por qué? Porque antiguamente vamos a tomar en cuenta, ¿no? Que se hacía también las suturas con lo que sería actualmente igual, ¿no? Con lo que sería el hilo y aguja, dependiendo de qué tipo de hilo vamos a llegar a efectuar y el grado de grosor que también vamos a tomar en cuenta. De la misma manera vamos a tomar en cuenta que actualmente también se llega a efectuar cintas en la cual ha llegado a reemplazar las agujas. Y de igual manera, ¿no? Para una prensión más brusca, tal vez por así decirlo, también se usan las grapas. Obviamente se va a llegar a utilizar lo que sería el hilo aguja y también el portaagujas. Bueno, y los grapas, tornillos, alambres que también se va a llegar a utilizar en la cirugía traumatológica. En las agujas van a ser las siguientes, ¿no? La que se va a llegar a presentar va a contener una punta, en la cual puede ser cortante o no cortante. Es importante también tomar en cuenta que al momento de comprar una sutura, hilo de sutura, algunas veces viene ya incorporado con lo que sería la aguja. Entonces, para diferenciar de una cortante con no cortante, van a llegar a la forma triangular. Van a contener una forma triangular en la cortante y la no cortante una forma redonda. Y también vamos a tomar en cuenta según el cuerpo que va a llegar a tomar, puede ser recta, curva o también puede ser mixta. Y bueno, aquí vamos a tomar en cuenta también que puede ser, ojo, que puede ser traumática o atraumática. La traumática va a ser la que va a presentar este ojito de acá. Y la traumática es la que ya viene con el hilo incorporado. Entonces puede ser muy bien de ojo cerrado o de ojo abierto. Entonces para enlazar, la de ojo cerrado más que todo para enlazar el hilo a través, que está nada más. Esa es para meter el hilo a la aguja, que es la que conocemos convencionalmente. La de ojo abierto entonces se va a entrelazar a presión por la parte de arriba entonces. Solo con presión. Y van a las atraumáticas, que son denominadas también como ojo ciego, que se fabrican con el hilo incorporado. O sea, las atraumáticas que hemos visto hace un momento. Y bueno, según estas mismas van a tener una curvatura que se va a llegar a presentar, en la cual se va a presentar por la siguiente manera. La recta, que va a ser esta de acá, la de un cuarto, que va a contener esta forma pequeña, en la cual más que todo van a ser partículas superficiales, ¿no? Y conformemente avance el grado de amplitud del cuerpo, entonces van a llegar a servir para tener cuerpos profundos. ¿Sí? Aquí vamos a tomar en cuenta 3 octavos, medio, 5 octavos, el tipo Sky y también el tipo de anzuela, perdón. Estas no se están empleadas tanto actualmente, pero de igual manera se llega a presentar, ¿no? Prácticamente la parte convencional y la que más efectúa dentro de lo que sería la fabricación de suturas son las siguientes que estamos viendo acá. Y bueno, algunas van a contener mango. No todas contienen mango generalmente, pero hay algunas que ya contienen, entonces van a diferenciar o van a suplantar el uso de los portaagujas. Entonces vamos a encontrar el tipo de aguja de Revendin, Jonesco, el Deschamps, el Falk y el de Brunner. Y bueno, vamos a cortar también aquí el portaagujas. El portaagujas que va a ser un instrumental que nos va a ayudar bastante para la prensión de la aguja. Entonces vamos a encontrar las clásicas, que es la portaagujas de Mayo, que son las que generalmente conocemos. El de Higar, ¿no? En la cual la diferencia que esa contiene cremallera, va a contener un tornillo como sistema de articulación de igual manera. Y bueno, la diferencia es que va a tener una ranura que mide en el centro, como se puede ver, dentro de lo que sería los brazos distales.
el portaagujas de Mateo, que son más que todo por una tracción más fuerte. Y bueno, en ambos extremos va a tener, no contiene oxígeno las asas de las mandíbulas, ¿no? Pero este mismo igual va a contener lo que sería una cremallera en la cual va a liberar con una mayor tracción y fuerza. Y bueno, vamos a tener también más tipos de portagujas, que va a ser de fino cheddar, la cual va a tener una forma curva de 30 a 45 grados. La de Heiney va a presentar lo que sería una punta con diente, las estrías van a ser transversales. Generalmente en el portaagujas las estrías suelen ser más que todo delicadas y finas transversalmente y longitudinalmente. Entonces esta va a servir más que todo también, ¿no? Por eso se usa más por una mostasia, también por las portagujas de Bosseman, que va a ser bolleta, de Weiting, de Boonerang, de Ryder, que es más que todo esto se implementa para cirugía vascular. Y también va a haber cirugías especiales para neurocirugía, el castraviejos, que es uno de uso pediátrico, el de Basacre, que es de uso oftalmológico. También se va a llegar a utilizar para la microcirugía, tanto para cirugía vascular como oftalmológica. El portagujas de Mason y Leuti, que van a presentar lo que sería, ¿no? Un ojo en sus damas, como se puede llegar a efectuar y ver también en los gráficos. Y bueno, también vamos a encontrar las agujas de cirugía videoscópica, que van a ser más que todo, ¿no? Las portagujas que se llegan a efectuar dentro del arsenal para una cirugía laparoscópica, en el cual se va a llegar a monitorear mediante mediante una pantalla. La manipulación de portagujas van a ser la siguiente, ¿no? Va a contener lo que sería dos aros en el cual se va a llegar a presentar y bueno, se va a tener que implementar la función de los dedos. En este caso puede ser, se dice la mención de 1-4, o sea, el pulgar y el anular. Y bueno, más que todo se va a llegar a efectuar, ¿no? Se va a llegar a implementar la presión dependiendo del grado de que va a contener la aguja. Por lo general se dice una parte distal o una parte del medio de la presión de la aguja. Bueno, la clasificación mediante los hilos va a ser mediante el origen, que puede ser natural, sintético, mediante su absorción, que va a haber absorbibles, no absorbibles, y el número de filamentos, que puede ser mono o multifilamentoso. Bueno, vamos a empezar por los naturales. Uno importante que vamos a encontrar va a ser prácticamente el catgut. Antiguamente este tipo de hilo se lo hacía con la tripa de gato. Ojo, ojo con este datazo. Actualmente no se lo hace más que lo sintético con lo que serían las tripas de bovino. Y bueno, también había el cicat, que unos con las alas de bovino. Y también hay otro que no se considera tanto animal como tanto sintético, pero esa es la mención de la seda, ¿no? Que es prácticamente con lo que se usa los gusanos de seda que producen este material. Los inertes, que son también otro tipo, que son más que todo metálicos. Entonces, más que todo este llega a producir mayor inflamación, como pueden ser llegados bañados en oro, plata, titanio, tantanio, acero inoxidable, en níquel, aleación de cobalto de cobre, de yeso, de cobre y demás. Los sintéticos, que son los que también se llegan a efectuar un gran uso. El de catgut es un tipo absorbible, pero vamos a encontrar otros tipos que no llegan a ser absorbibles, como puede ser muy bien el sintético de nylon, el ácido policlílico, que lleva también como nombre comercial, que es el Dexon, el Bicril, que es el Polilactin 910, el dolidioxazona es el PDS, el poliglucaprone es el monocril, el poliéster, ¿no? Que te vamos a encontrar, que va a llegar a los siguientes nombres comerciales, el Mercilene, el Dacron, Sanafil o Wendolin, que es de poliéster. Importante saber que son nombres comerciales, el polipropileno, el polietileno y el teflón, que son el material en el cual se fabrican este tipo de hilos. Y dependiendo del grado, ¿no? Algunos llegan a ser más absorbibles en un tiempo más anterior que los que son bañados en aluminio, pero algunos también sirven para un mejor agarre. Entonces vamos a encontrar los absorbibles, que hemos hecho la mención, que era el primero del cálculo, que se absorbe de 5 a 10 días. El cromado, que va a tardar en absorberse más, pero va a tener una mejor fijación de la misma. El cicat simple, que es de 5 a 7 días. El cicat cromado, cuando está bañado en algún metal, va a tardar un poquito más en absorberse. Cuando el ácido poliglicólico es un sintético, a diferencia que el otro que es natural, que el natural se llega a absorber en menor tiempo. En este caso el ácido poliglicólico, que se va a llegar a absorber en 60 a 90 días. De igual manera el poliglactin 910, 60 a 90 días. La polidioxazona en 6 meses y el poliglucaprone en 6 meses. Los no absorbibles, que también pueden encontrarse natural, como el seda, el lino, el algodón, nylon, el polietileno y los de metal. Estos generalmente se llegan a efectuar en la parte superficial porque no puede llegar a implementarse esa sutura en un elemento noble que se encuentra profundamente en el organismo. Entonces se lo llega a efectuar prácticamente en una parte superficial del organismo para que esa misma posteriormente sea efectuado el retiro de los puntos.
El número de filamentos. El número de filamentos se va a llegar a derivar, ¿no? Mediante qué tan grueso va a ser. Bueno, los filamentosos van a ser de un solo hilo. Solamente va a tener una cosita nomás, que va a ser el catgut, proixazona, el nylon, el polietileno, el ácido inoxidable y el titanio. Y los que van a tener múltiple cantidad de filamentos van a ser algodón, lino, seda, nylon prensado, ácido poliglicólico, el poliglitin 910 y el alambre trenzado. Bueno, vamos a tomar en cuenta aquí también el número de grosor que va a llegar a tener, ¿no? Lo que sería en este caso los hilos. El de mayor grosor va a ser más que todo el número 6, el 5 igual va a ser grueso, 5, el 4 grueso, el 3, que son más que prácticamente se llegan en una nomenclatura de ceros. Y los de los ceros van a ser más delgados, o sea, vamos a ir de grosor. El más grueso va a ser el 6, 5, 4, 3, hasta el 2 y va a ser el grueso. El 1 igual, el 0. Hasta un cero ya va a ser, incluso se le hace una mención, ¿no? Del grosor que va a ser de aproximadamente de 0.36 a 0.44 milímetros. Y posteriormente se va a llegar a efectuar números más delgados de la misma. Entonces va a encontrar de 2 ceros, de 4, de 6 ceros, 7 ceros, 8 ceros, dependiendo del grado de delgadez que se va a llegar a efectuar. Porque la misma hay presentan números de 12 ceros que son efectuados en la cirugía oftalmológica o cirugía vascular, en la cual se hace incluso la mención de uso de microscopios para este tipo de cirugías. Bueno, instrumentales especiales que se llegan a utilizar, ¿no? Muy aparte de la afección quirúrgica, en este caso vamos a encontrar cánulas de aspiración, palancas de acero, las riñoneras que se llegan a implementar, sustancias o para antisepsia o también para desechos, los policillos de acero, recipientes antisépticos, los de brillos, que son los basureros. También vamos a encontrar las pinzas de desechos y demás. Bueno, las cánulas de aspiración, que son las siguientes, en el cual, como su nombre, van a servir para la aspiración. La cánula de Yang-Neu, que son considerados más usadas, la cánula de Backey contra la hemostasia, cánula de Paul, de igual manera vamos a encontrar la cánula de Frazier, que son cirugía para cirugía torácica y neurológica, la cánula de Chris Bauer, que es para traqueostomías, para corte de la tráquea, la cánula de Jackson, que constituye, ¿no?, de acero inoxidable, que es más que todo para la apertura, en este caso, para una vía. Y bueno, dependiendo del caso, ¿no? Va a depender el grado de aspiración. De iluminación es para que iluminar el campo operatorio. Entonces va a haber diferentes tipos. Aquí tenemos el frontoluz que se implementó, ¿no? En este caso, para una mejor apertura. En este caso se le llega a efectuar dentro de la cabeza, como dice fronto, en el hueso frontal. Y se pone, ¿no? El espejo frontal de la misma manera, que se llega a efectuar de esta manera. Más que todo se llega a implementar en cirugías de otorinolaringólogos. De la misma manera vamos a encontrar la iluminación interna que puede llegar a utilizarse en lo que se llama laparoscopía, endoscopía, broncoscopía, cistoscopía y artroscopía. Al último va a llegar endo, ¿no? Entonces endo va a ser adentro, la laparoscopía que es el cavidad abdominal, bronco que va a ser entrar bronquios, la cisto que va a ser una urinaria, la artroscopía en las articulaciones, obviamente. La fabricación instrumental quirúrgico va a depender bastante, ¿no? Según el material. Entonces se hace la mención, ¿no? Que porque generalmente se llega a implementar el siguiente material para que sea de una mayor dureza. Un 13% va a ser de cromo, 1% de carbón, o 2 va a ser 15% de cromo, o 2% de carbón, o 18% cromo, 3% de carbón, más 8% de níquel. Esos son generalmente los cuales vamos a encontrar derivación, ¿no? En el cual se encuentra más fuerte. ¿Por qué? Porque bueno, se hace la mención generalmente que estos mismos no permiten que se lleguen a oxidar. Entonces, el grupo 1, que es de aceros blandos, que se va a llegar a utilizar para la obtención de pinzas, que es la siguiente: 13% cromo y 1% carbón, aceros blandos. El 2, que es para una fabricación de material quirúrgico. Generalmente, ¿no? Lo que ya conocemos, que va a ser 15% y 2% carbón, un poquito más de la material. El 3, que van a ser superficies más duras. Entonces, para la construcción de cubetas y bandejas, entonces va a ser 18% cromo, 3% carbón y 8% de níquel. La disposición de instrumental de la mesa de mayo, bueno, va a ser la siguiente, ¿no? La que vamos a tomar en cuenta. Hemos dicho que la misma se va a presentar lo que sería según su función, entonces vamos a tomar en cuenta aquí que vamos a encontrar en la parte de arriba los instrumentales de hemostasia y prevención. En la parte derecha vamos a encontrar el instrumental de diéresis. En la parte izquierda vamos a encontrar también los instrumentales de exposición. Y en la parte de atrás, o sea, vamos a encontrar parte de lancería, gasas, disección y de síntesis. Y bueno, este va a ser más que todo, ¿no? Lo que sería la presentación. En este caso se hace no está yéndose de una forma directa, pero se hace la mención, ¿no? Que actualmente es la disposición que esta misma se presenta. Las variaciones de disposición instrumental según la mesa de mayo se va a encontrar de acuerdo a la especialidad. Obviamente, dependiendo de la especialidad,
el instrumentista va a acomodar instrumentos según dependa el grado de complejidad o utilidad que va a llegar a depender el cirujano. Bueno, en el instrumental quirúrgico que hemos hecho la mención, ¿no? Que vamos a encontrar material crítico, semicrítico y no crítico. Los críticos son, bueno, más que todo, ¿no? Que va a tener contacto directo con la herida. Entonces es importante tomar en cuenta que esta misma no se encuentre contaminada para que pronto no produzca una complicación a la posterior. Entonces vamos a encontrar que el bisturí que va a estar en contacto directo con la diéresis, las gasas, las tijeras y demás. El semicrítico que va a ser sondas, bueno, van a ser, bueno, instrumental o arsenal que va a entrar no va a entrar en contacto con lo que sería la herida operatoria, pero sí va a entrar en contacto a nivel de las mucosas, como pueden ser las sondas y los endoscopios. El material no crítico, al final, como su nombre, no va a ser crítico, va a ser un material alejado de la herida operatoria, que va a ser aspirador, monitores de presiones y demás. Y bueno, eso fue todo el video por hoy, espero que les haya gustado, déjenme un comentario si el video te gustó. Y bueno, nos vemos más adelante. Yo creo que les voy a llegar a subir lo que sería un video del arsenal quirúrgico que se llega a presentar en un estuche quirúrgico. Por otra parte, también me alegra también seguir con lo que sería esta serie de videos que estamos haciendo. Y bueno, también es importante también hacer mención, ¿no? Que posiblemente estos días no me encuentro con mucho tiempo. Entonces voy a ir a las partes más importantes, que es la mención de este hincapié del apartado de cirugía 1. Entonces yo creo que vamos a ir con partes importantes como el posoperatorio y preoperatorio, ya que son partes fundamentales para el tratamiento y balance y cuidados y controles del paciente que se encuentra posterior y antes de la cirugía, ¿no? Y bueno, espero que el video les haya gustado y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.